Buenas tardes, profesora. Hoy le vamos a presentar el laminario de las funciones musculares. Nuestros nombres son Eloy Cayuela, Lucas Muñoz, Dylan Bielma, Ignacio Jaque y Joaquín Loaiza. Primero que todo, vamos a ver las acciones musculares. La acción muscular de la lámina 4, el cual es un trabajo de polea tras nuca, implica la realización de una acción de tracción de los miembros superiores que acercan una residencia en el cuerpo del caso de la dirección vertical. Este movimiento implica fundamentalmente las acciones de la abducción del gleno humeral y la rotación interna escapular, siendo asumida de forma agonista principalmente por las funciones básicas del dorsal ancho y además del redondo mayor y romboides. Luego, la acción muscular de la lámina 5, lo cual es una polea frontal en la cual se retraen los omóplatos, elevando el pecho hacia arriba, en el cual se contraen los músculos de la espalda, posicionando el cuerpo hacia arriba, hasta que la barbilla sobrepase la barra. Mientras exhala, se vuelve a la posición inicial con un movimiento suave mientras inhala también, evitando que los pesos del movimiento toquen el resto de las placas de las pesas. Luego, la acción muscular de la lámina 6, que es el trabajo de remo, es un ejercicio que se realiza en polea baja, donde el ejecutante parte desde una posición en C de estación de cara al aparato. Fija los pies y mantiene una ligera flexión en las rodillas y caderas que le permitan tomar el mango de los brazos sin llegar a la máxima extensión. Una vez agarrando el mango, se genera una tracción hacia su propio cuerpo, llevando los brazos lo más atrás posible. Lámina 4. En esta lámina se muestra el ejercicio polea tras nuca, como se puede ver aquí en la imagen. Los músculos agonistas son el dorsal ancho, los romboides y el redondo mayor. Los antagonistas, el pectoral mayor. Las inserciones son dorsal ancho proximal, la fascia toracolumbar en dirección al húmero. La inserción distal, el suelo del surco intertubercular del húmero. La inserción de los romboides del mayor, la proximal, es el proceso espinoso de la vértebra T2 a T5. La inserción distal es el borde medial de la escápula desde el nivel de la espina hasta el ángulo inferior. La inserción de los romboides, el menor por proximal, es el ligamento nucal, procesos espinosos de la vértebra C7 y T1. La inserción distal es el área triangular lisa en el extremo medial de la espina de la escápula. El redondo mayor, su inserción proximal es la fosa infraespinosa. Su inserción distal es la fosa intertubercular. El pectoral mayor, su inserción proximal es el borde inferior de la clavícula, borde lateral del esternón y algunas fibras hacia las costillas. Y su inserción distal, lateral del surco intertubercular del húmero. Lámina 5. En la lámina 5, los músculos agonistas son el dorsal ancho, el bíceps braquial y el redondo mayor. Y los músculos antagonistas son el tríceps braquial y el deltoides. Las inserciones proximales del dorsal ancho son la apófisis espinosa de las 6 vértebras torácicas inferiores, la fascia toracolumbar, cresta ilíaca y 3 o 4 costillas inferiores. La inserción distal es el suelo del surco intertubercular del húmero. Las inserciones del bíceps son proximal, la cabeza corta es la apófisis coracoides de la escápula, y la cabeza larga el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Y distalmente se inserta en la tuberosidad del radio y fascia del antebrazo por medio de la aponeurosis bicipital. La inserción del redondo mayor proximal es la cara posterior del ángulo inferior de la escápula, y por distal se inserta en el labio medial del surco intertubercular del húmero. Luego, el tríceps braquial, por proximal, se inserta su cabeza larga en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Su cabeza lateral en la cara posterior del húmero, superior al surco del nervio radial, y la cabeza medial en la cara posterior del húmero, inferior al surco del nervio radial. Y por distal,
se inserta en el extremo proximal del olecranón del cúbito y la fascia del antebrazo. Y para finalizar, el deltoides se inserta por proximal en el tercio lateral de la clavícula, acromion y espina de la escápula, y por distal en la tuberosidad deltoidea del húmero. Lámina 6. En esta lámina se muestra el ejercicio conocido como el remo, en donde los músculos agonistas son el dorsal ancho, tríceps braquial y cuádriceps, y los antagonistas, bíceps braquial, bíceps femoral y tibiales anteriores. En las inserciones encontramos que el dorsal ancho por proximal está la apófisis espinosa de las 6 vértebras torácicas inferiores, la fascia toracolumbar, cresta ilíaca y 3 o 4 costillas inferiores, y por distal está el suero del surco intertubercular del húmero. En las inserciones del tríceps braquial, por proximal, encontramos por la cabeza larga el tubérculo infraglenoideo de la escápula, por la cabeza lateral está la cara posterior del húmero, superior al surco del nervio radial, y por cabeza medial la cara posterior del húmero, inferior al surco del nervio radial. Por distal el extremo proximal del olecranon del cúbito y fascia del antebrazo. En el cuádriceps proximal observamos el recto femoral por la espina ilíaca anterior, inferior e ilion, superior al acetábulo. También encontramos el vasto lateral, donde vemos el trocánter mayor y labio lateral de la línea áspera. Por el vasto medial pasa la línea intertrocanteria y labio medial de la línea áspera. Y por último, el vasto intermedio, vemos aquí las caras anterior y lateral del cuerpo del fémur. Por otra parte, el cuádriceps distal pasa por el medio del tendón común e inserciones independientes en la base de la patela, indirectamente a través del ligamento patelar en la tuberosidad de la tibia. Los vastos medial y lateral también se insertan en la tibia y en la patela por medio de la aponeurosis, o retináculos patelares medial y lateral. En el bíceps braquial, por proximal, en la cabeza corta, está la apófisis coracoides de la escápula. Por la cabeza larga, está el tubérculo supraglenoideo de la escápula, y por distal, la tuberosidad del radio y fascia del antebrazo, por medio de la aponeurosis bicipital. En el bíceps femoral, por proximal, en la cabeza larga, encontramos la tuberosidad isquiática, y por la cabeza corta, la línea áspera, y la línea supracondílea lateral del fémur. Por distal está el lado lateral de la cabeza de la fíbula, donde vemos que el tendón está dividido en este punto por el ligamento colateral fibular de la rodilla. Y por último, los tibiales anteriores, por proximal está el cóndilo lateral, y mitad superior de la cara lateral de la tibia, y membrana interósea. Y por distal están las caras medial e inferior del cuneiforme medial y la base del primer metatarsial. Bueno, ahora pasamos a las inervaciones. En la lámina 4, el dorsal ancho está inervado por el nervio tóraco-dorsal a nivel de C6, C7, C8. El romboide por el nervio dorsal de la escápula a nivel C4, C5. Pectoral mayor, nervio pectoral en lateral y medial, porción clavicular a nivel C5, C6. Y la porción esternocostal a nivel C7, C8 y tóraco dorsal 1. Lámina 5. Dorsal ancho está inervado por el nervio tóraco-dorsal a nivel C6, C7, C8. El bíceps braquial a nervio músculo cutáneo a nivel C5, C6, C7. Redondo mayor, nervio subescapular inferior, nivel C5, C6. Tríceps braquial, el nervio radial a nivel C6, C7, C8. El deltoides a nervio axilar a nivel C5, C6. Y en la última lámina, lámina 6, el cuádriceps femoral al nervio femoral a lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4, gastronemio en el nervio tibial, en sacro 1, sacro 2, bíceps femoral en cabeza larga, componente tibial del nervio isquiático, lumbar 5, sacro 1, sacro 2, cabeza corta, componente fibular común del nervio isquiático, lumbar 5, sacro 1, sacro 2, tibiales anteriores, nervio fibular profundo, a lumbar 4 y lumbar 5. Y bueno, en conclusión de este laminario, que todas estas láminas tienen enfoque en el pecho, abdomen, espalda y brazo, con sus respectivos grupos musculares, siendo ejercicios ideales para trabajar todo el tren superior del cuerpo.